Bienvenidos a la clase, al masterclass de construcción a nuestro modelo BIM. Les doy la bienvenida a todos. No sé si alguien me escucha por ahí. Tenemos un apartado de preguntas. Ustedes lo pueden ver y me pueden... pues gracias por contestarme, Juan Felipe. Pues bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Esperemos a que se vayan incorporando unas cuantas personas más. Y bueno, voy a dar inicio a presentar a nuestro profesor del día de hoy, Pablo Gómez, que es un consultor en gestión de proyectos, que tiene muchos conocimientos en el campo de la construcción y el BIM. Entonces, ahorita lo voy a introducir a él para que él nos empiece a hablar un poco de lo que va a ser esta masterclass. ¿Qué tal, Pablo? ¿Ya estamos aquí contigo? Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien todos? En el mismo apartado, si podéis... Sí, perfecto. Ok. Vamos a empezar con la presentación. Durante el seminario de hoy vamos a tratar un tema que es una herramienta, mejor dicho, que es Site Progress Mobile. Y hemos titulado de la construcción a nuestro modelo BIM. El fundamento de este seminario realmente es ver, primero, cómo generar nuestras planificaciones 4D y, por otro lado, ver cómo traer estos avances directamente desde obra a través de dispositivos móviles, véase pues un dispositivo, cualquier tipo de dispositivo móvil, celulares, tablet e incluso pues servicios web. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña presentación de nuestra organización, de nuestro equipo. Somos APP Consultoría, digamos que somos una empresa especializada en la gestión de proyectos. Estamos especializados en la consultoría, implementación de soluciones, formación, pues tanto a centros educativos como a empresas privadas, cualquier nivel, y además contamos con un centro de soporte. Toda nuestra área de adaptación, o de nosotros proveemos nuestros servicios, son España, Portugal, Francia, Canadá, toda Latinoamérica y la mayoría de países africanos. Y para todos estos servicios nos centramos en, digamos, 4 áreas. Por un lado, la gestión del portfolio de proyectos de empresa, EPPM, es decir, controlar y gestionar toda la cartera de proyectos de cualquier empresa. La planificación 4D y estimaciones 5D a través del modelado BIM. Planificación espacio-tiempo para planificación, control de proyectos lineales, lo que viene a ser principalmente infraestructura. Es un tema que vimos en una masterclass anterior que hicimos en Figurat, bastante interesante. Y por último, la gestión de datos y activos de las instalaciones, de nuestros proyectos, de nuestras infraestructuras, siempre también a través de modelado BIM. Estas 4 especializaciones las hacemos a través de 4 soluciones. Por un lado, Power Project, que es la herramienta que vamos a ver hoy, a través de Site Progress, cómo traer nuestro modelo BIM. Ahora veremos un poco más de detalles sobre esta herramienta. Por otro lado, Bitcon, una herramienta de la misma casa que Power Project, es una herramienta de estimación en la que, por un lado, podemos incluir, importar, abrir nuestro modelado BIM y, por otro lado, cargar nuestra base de datos de costes y precios centralizados para enlazar estas dos informaciones, cantidades y base de datos de precios y sacar pues estas estimaciones, los 5 Cs, ¿no? Por otro lado, trabajamos también con TILOS, que ahora veremos es un requisito a nivel internacional para planificación lineal, proyectos lineales y de infraestructura. Y por último, CODOMUS, otro requisito para Facility Management, siempre a través de modelado BIM. ¿Por qué hemos elegido estas soluciones? Bueno, como vemos aquí, os podemos enseñar una serie de pliegos en los que se exigen en distintos proyectos nuestras soluciones, ya sea TILOS por un lado o Ecodomus por otro lado, para el Facility Management, más ejemplos de proyectos, ya sean proyectos ferroviarios, proyectos de pipeline, proyectos de autopistas, carreteras, etcétera, en los que específicamente se exigen nuestras soluciones. Es por esto que tenemos pues, un amplio abanico de clientes y podemos ver aquí algunos de los mayores usuarios de nuestras soluciones. No nos vamos a parar en ninguno en concreto, pero para que tengan una referencia y, sobre todo, que tengan en la mente que conocer estas soluciones es un aval pues, para el día de mañana, cualquiera de estas empresas. ¿Dónde podemos emplear, en este caso, Power Project o cualquiera de nuestras soluciones? Muchas veces se puede quedar en un concepto de solo para estudios de viabilidad o en ciertas áreas del ciclo de vida de proyecto, pero realmente Power Project podemos implementarlo en cualquier etapa del proyecto, ya sea, como comentaba, en los estudios de viabilidad, planificación general, ya sea la fase de tender, oferta, licitación o el plan de producción. Incluso, igual que estamos usando el resto de nuestras soluciones, para estudios especiales, los claim analysis o las reclamaciones.
Vamos a saltar al tema central de la presentación del seminario de hoy, que es Power Project y Site Progress Mobile. Para los que no conozcan la solución, Power Project lleva en el mercado desde 1988, son unos 30 años en el mercado, y por cuarto año consecutivo lleva siendo mejor producto de planificación y el mejor producto de Project Management por The Hammers, un galardón bastante prestigioso en Europa. Simplemente en Reino Unido, pues tiene una tasa de uso del 90-93% de uso, como comentaba, por los contratistas, y está disponible en 10 idiomas, con lo que no limita o para cualquier persona prácticamente va a poder trabajar con su idioma nativo. Otro de los conceptos que solemos mostrar, suelen clasificar la solución para un tipo de industria o área y no es así porque realmente podemos mostrar todo tipo de implementaciones y áreas en los que hemos implementado la solución y utilizamos realmente pues desde proyectos icónicos, proyectos singulares, residenciales, edificación, infraestructura, incluso, por ejemplo, pues proyectos aeroespaciales, ¿no? Saltando a la idea, el concepto, que es lo que encontramos dentro de Power Project para desmarcarlo de la gente que, bueno, o se ancla o se queda en 4D o se ancla en herramientas anteriores 2D para control y planificación de proyectos tipo Primavera o Project. Obviamente lo que vamos a tener, lo que vamos a poder controlar es la parte del timeline, la gestión de plazos. Vamos a poder planificar nuestro proyecto con todas las herramientas más avanzadas. Por otro lado, vamos a poder controlar todo lo referente a costes y además podemos integrar herramientas terceras para tener toda esta información de costes de nuestra empresa. Por supuesto, podemos gestionar, y manipular y controlar todos los recursos. Vamos a poder controlar la cartera de proyectos, es decir, pues todos los proyectos que estemos desarrollando en nuestra empresa, históricos, distintos estudios, los que estén en ejecución, los podemos incluir en nuestro portfolio, lo que se traduce en una mitigación de riesgos realmente, pudiendo tratar y pudiendo controlar todas estas áreas. Además, podemos reportar toda esta información de manera personalizada a través de BI, que lo veremos ahora un poco por encima. Y para dar una vuelta de tuerca más a lo que es la herramienta, dar ideas más precisas, lo que vamos a encontrar son soluciones, módulos, herramientas integradas en la misma solución, a diferencia de otro tipo de soluciones, las que, por ejemplo, pues para análisis de riesgo va a ser necesaria una adquisición de otra herramienta externa. Desde aquí vamos a encontrar una herramienta de planificación, como comentaba, con todas las funcionalidades más avanzadas. Por otro lado, vamos a encontrar dentro de la misma solución módulos referentes para el control y análisis de riesgo, líneas de balance, algo parecido al tiempo-camino, espacio-tiempo, PERT, curvas S, EVA Report. Además de eso, podemos reportar, como comentaba antes, a BI, toda la información de nuestro portfolio, de nuestros proyectos, podemos sacarlos a este tipo de informes. Son informes dinámicos en los que nosotros, primero, personalizamos la información que queremos y lo segundo es que podemos leerlo en cualquier tipo de formato. Por ejemplo, podemos instalar cualquier tipo de aplicación gratuita de BI en nuestra tablet y al ser informes dinámicos podemos ir navegando por la cartografía y toda esta información. Todos los gráficos se verán actualizados con la información real de obra. ¿Cómo traemos esa información? Pues obviamente nos pueden enviar la información si nosotros disponemos de la solución en nuestro proyecto, pero además también podemos lanzar esta información desde Site Progress Mobile. Como vemos desde aquí, tablet o móviles, podemos controlar esta información y es una de las partes que vamos a ver en el seminario de hoy. Además de esto, contamos con un visualizador gratuito. El visualizador gratuito lo podéis descargar de la web, de nuestra web. De hecho, os invito a que lo descarguéis para poder visualizar proyectos BIM, proyectos de primavera, proyectos de Project, cualquier tipo de ficheros lo podéis abrir y al ser gratuito, pues bueno, es una herramienta un poco multiuso, es la navaja suiza para poder abrir cualquier tipo de proyecto. Y por último, también otra de las directrices de la presentación de hoy va a ser Power Project BIM, cómo importar nuestros modelos, cómo federar nuestros modelos, cómo traer el avance de obra y cómo representarlo. Saltando a Site Progress, un poco a nivel conceptual. Site Progress es una aplicación gratuita en la que la podéis descargar de cualquiera de los stores, ya sea de Android, iOS o Windows Mobile. De hecho, ahora mismo podéis echar un vistazo si tenéis un móvil a mano. Podéis verlo y podéis descargarlo y ver los demos que hay dentro.
para que veáis pues, que es una aplicación bastante intuitiva. ¿Cómo funciona? Realmente pues, es bastante sencillo y además es en tiempo real, ya que desde obra pues, cualquier persona que tengamos de confianza, pues un jefe de obra o cualquier tipo de ingeniero, campo, cualquier tipo de persona, gerente de proyecto que vaya por allí o que esté en la obra, tanto recurso como externo, directamente lo que puede hacer es, desde su tablet o desde su móvil, tomar todo tipo de notas, fotografías de nuestro proyecto, lanzar el avance y toda la información referente a nuestro proyecto y a las actividades que se están llevando a cabo. Salvaríamos esta información y la enviaríamos para que en tiempo real nos llegara una notificación a nuestro Power Project y descargaríamos toda esta información como os comentaba. Todos los avances, los usuarios, notificaciones, fotografías, emplazamiento y además lo podemos plasmar, lo podemos representar con BIM. ¿Por qué es importante poder mostrar esta información en BIM? Porque al recibir al mismo tiempo las fotografías y tener esta representación en nuestro modelado BIM, estamos cotejando, estamos comparando estos dos datos y estamos viendo si tenemos algún tipo de incongruencia entre los datos que estamos recibiendo, cuál es el proyecto, cuál es el estado real del proyecto y cómo se nos está representando en nuestro modelo BIM. ¿Por qué necesitamos este tipo de plataformas o por qué nos dan pues, mejoras y beneficios a la hora de reportar? Obviamente, como comentaba antes, lo primero de todo es que es en tiempo real, es decir, que en el momento que se lanza nos llega a nuestra plataforma. No nos va a limitar si tenemos cobertura o no cobertura, si estamos en una zona con un poco con unas limitaciones de cobertura no va a pasar nada porque en el momento que lo salvemos esta información y lo lancemos, se va a quedar salvada en la nube y en el momento que tome internet va a actualizarse la información y se va a lanzar de manera automática. Es bastante sencillo y bastante rápido. Como veis, simplemente pues vamos a ver nuestras WBS, nuestras actividades, qué tipo de proyectos estamos asignados, notas y para navegar, lo vamos a ver ahora también, es bastante intuitivo. Podemos notificar de las tareas más relevantes, las que tienen más prioridad, las que tienen más riesgo y esto se va a traducir en una reducción del tiempo y del esfuerzo administrativo. Obviamente, lo que antes era pues, enviar estos Excel, maquetar estos Excel, incluso pues, con errores ortográficos, pues aquí lo vamos a mitigar porque nosotros vamos a predefinir una serie de notas, anotaciones o cualquier tipo de información y simplemente es elegir los datos relativos. Va a mejorar la precisión de los datos, como os comentaba, y además no es necesaria ningún tipo de instalación externa, tipo servidores o demás, ya que trabaja a través del Ecobim Cloud. ¿Cómo funciona? Nosotros como gestores vamos a mandar una orden de trabajo, una notificación que se va a albergar en la nube y se va a lanzar al móvil de la persona que esté en nuestro proyecto. Esta persona desde el proyecto va a recibir una notificación, le va a vibrar el móvil y lo que tendrá es un mensaje con el proyecto o proyectos, actividad o actividades o WBS que va a tener que actualizar porque su manager le está requiriendo esta información. Simplemente lo que va a hacer es tomar estas notificaciones, estas fotografías, estos avances y lo va a lanzar a la nube para después nosotros lo descargaremos en tiempo real en nuestro proyecto y podremos comparar y ver toda esta información para aceptarla, denegarla y controlar toda esta información. Cuando ya enriquecemos toda la información de nuestro proyecto, ya está ongoing, tenemos toda la información de nuestro portfolio, lo que vamos a hacer es reportarlo a BI, es decir, personalizar nuestros informes con nuestra cartografía, con todos los gráficos que nosotros deseemos, con la información que queramos mostrar en cada uno de los gráficos y, como comentaba, es totalmente dinámica, de manera que si nosotros vamos a tener la cartografía donde tenemos cada uno de nuestros proyectos desarrollando a nivel mundial para el portfolio y demás, simplemente con un clic el resto de gráficos se actualizarán, mejor dicho, y nos devolverá pues esta información en tiempo real. Desde APP lo que proponemos para la gestión de cualquier tipo de proyecto es este flujo de trabajo, pues tanto para proyectos de infraestructura, lineales o cualquier tipo de proyecto de edificación, cualquier tipo de tipología de área o industria. Este flujo, como comentaba, pues 4D, Power Project, 5D con Bitcoin y luego la fase de operación y mantenimiento, el Facility Management, realizarlo a través de Ecodomus. Vamos a pasar con el live demo para que conozcáis un poco más la solución y aquí sí que os invitaría a que me hicierais cualquier tipo de pregunta si se ha quedado cualquier idea en el aire o si no, pasamos con el demo. Supongo que luego irán surgiendo más preguntas, pero principalmente lo que vamos a encontrar cuando trabajemos con Power Project es esta interfaz. Para los que no lo conozcan también, es una interfaz pues
bastante amigable, más intuitiva que otras soluciones, basada como otras herramientas de Microsoft Windows, en la que tenemos toda la información dividida en pestañas, donde vamos a tener, pues bueno, por un lado, los comandos más utilizados, comandos referentes a vista, todos los módulos externos, pues ya sea análisis de riesgo, Site Progress, que lo veremos hoy, asignación, el módulo de BIM, formato y otro tipo de integraciones con herramientas terceros. Es decir, que bueno, si queremos hacer una integración o una macro para traer información directamente de Excel o de un ERP, SAP, Navision, etcétera, podemos hacer estas construcciones y traer esta información desde aquí. Es una herramienta de control y planificación de proyectos, con lo que no nos limita, no nos para si nuestra empresa o hay un departamento o algún cliente está trabajando en otro formato. ¿Por qué? Porque desde Power Project podemos abrir cualquier formato nativo de las herramientas estándar de mercado, ya sea Primavera, SER, como estamos viendo, P3, Microsoft Project o incluso XML. Además, si nos están enviando información en Excel, podemos trabajar y podemos generar nuestras propias tablas, como una spreadsheet, una hoja de cálculo, como la que vemos aquí, y simplemente copiando y pegando nos va a traer esta información e inclusive podemos hacer nuestras propias fórmulas. Es interesante comentarlo porque podemos maquetar nuestra información de columnas para ir añadiendo estas columnas y ir controlando cada una de las partes de nuestro proyecto. Ya adentrándonos en una parte más técnica, Power Project es una herramienta enterprise, como os comentaba, en la que nosotros podemos albergar nuestro portfolio, es decir, por áreas, por departamentos, por el estado de cada uno de los proyectos, podemos ir estructurando toda la información de los proyectos que estemos desarrollando en nuestra empresa y simplemente con un clic nos va a filtrar y vamos a tener la información de todos y de cada uno de los proyectos. Vamos a ver por aquí cómo podemos tener la información general, pues una varianza para la comparativa de nuestra línea de proyecto y nuestra línea de base, cuál es el estado, si estamos yendo bien, la varianza va bien de tiempo, mal, perdón, si va bien o si los tenemos pues una varianza admisible. Además de esto podemos añadir toda la información a través de columnas que nosotros queramos, pues avances, todo el emplazamiento de cada uno de los proyectos para poder lanzar esta información y si requerimos o queremos añadir nuevas columnas de información, simplemente con botón derecho en el cabecero podemos añadir esta información. Esta información viene ordenada pues por identificación, fecha, progreso, valor ganado, toda la información referente que podamos encontrar o queramos encontrar en nuestro proyecto, simplemente con botón derecho desde aquí podemos añadirla. Además, podemos traer información de nuestro modelo BIM y generar nuestras propias fórmulas y nuestros UDF, estos campos personalizados por si utilizamos campos o códigos personalizados en nuestro ERP o cualquier tipo de codificación externa. Como os comentaba, ¿cómo vamos navegando por nuestro proyecto, por nuestro portfolio? Como veis, simplemente haciendo clic en cada uno de los niveles nos va a devolver esta información. Podemos abrir cada uno de los niveles y desde aquí seleccionar los proyectos y la WBS de cada uno de los proyectos. Podemos expandir toda la información, como vemos desde aquí, y tendremos la información detallada de todo nuestro portfolio. Además de esto, lo que podemos hacer es navegar y cambiar las tablas o las vistas, de manera que a lo mejor lo que no queremos ver son las vistas del BI, es decir, estas variancias, y si queremos entrar en menos detalle y algo más relacionado pues, con duraciones, fechas, etcétera. Podemos ir cambiándolo bastante rápido y muy intuitivo desde la opción de tabla que tenemos aquí. Además de esto, una vez que vamos estructurando nuestro portfolio, vamos añadiendo toda esta información, podemos añadir también nuestros modelos BIM, nuestros proyectos BIM. De esta manera, nosotros hemos generado un nuevo nivel de nuestro portfolio, en el que vemos nuestra línea desde aquí. Vamos a hacerlo un pelín más visible. Y lo que queremos hacer, ahora con la entrada y con las implementaciones masivas de BIM, es añadir nuestro modelado. Como vemos desde aquí, podemos filtrar y trabajar en nuestro proyecto en el que aún no tenemos nada de información. Obviamente podríamos empezar a generar nuestras planificaciones, como comentaba antes, o bien abriendo cualquier tipo de fichero, de project, primavera, trayendo desde un Excel, copiando y pegando, o simplemente empezando a dibujar cada una de las actividades, como vemos desde aquí. Simplemente dibujando esta información o rellenándola desde aquí, el sistema nos devuelve la información de las actividades. Además, es bastante flexible para hacer cualquier tipo de manipulación y modificación de las actividades, enlaces, dobles enlaces con todo tipo de lag. Simplemente haciendo clic en cada uno de los enlaces vamos a ver pues, todas estas propiedades.
Podemos ir controlando el tipo de enlace, todos los lag, categorizar distintos enlaces y todas las funciones avanzadas de planificación. Pero ¿cómo traemos nuestro modelado BIM? Como vemos y como hemos comentado antes, desde aquí, tenemos una serie de pestañas en la que Power Project nos devuelve información ordenada. En este caso es bastante intuitivo también porque simplemente dándole a la pestaña de BIM nos devolverá todas las funcionalidades para incluir estos modelos, federar modelos, trabajar con revisiones, etc. ¿Cómo empezamos a enlazar o a traer modelados BIM? Vemos desde aquí, desde la configuración, que nos va a devolver una nueva ventana. Desde esta ventana podemos empezar a cargar y enlazar nuestros modelados de dos modalidades. Por un lado, podemos traer nuestra información de manera local, es decir, los IFC o nuestros proyectos o modelados BIM que tengamos albergados en nuestro ordenador, o a través del EcoBIM Cloud. El EcoBIM Cloud es un sistema gratuito en la nube de Power Project. De hecho, os podéis registrar y podéis descargar una versión de Power Project y echarle un vistazo para albergar vuestros modelos IFC y desde aquí estaríais trabajando. Esto es especialmente útil también porque si tenéis un equipo de modelado u otra persona está desarrollando el modelo o está gestionando cualquier tipo de revisión de estos 3D, de nuestro modelado BIM, podemos trabajar desde aquí y podemos enlazar el proyecto directamente para que nos envíe la siguiente revisión, la revisión 1, por ejemplo. De esta manera, con el proyecto ya enlazado, simplemente iríamos a este cabecero y en este desplegable podríamos elegir la última versión que nos están enviando desde nuestro equipo. Simplemente con un clic ya estaría enlazando esta información y nos ha traído la última versión con las últimas modificaciones de nuestro modelo. Además de esto, podemos traer todos los modelos que queramos y combinarlos, es decir, combinar distintas disciplinas o federarlas. Como vemos desde aquí, hemos combinado ya estos tres modelos, pero os enseño cómo hacer un grupo. Lo primero que tendríamos que hacer es ir abriendo uno por uno los modelos y lo siguiente, una vez que tenemos cada uno de los modelos IFC cargados, generaríamos un nuevo grupo, como vemos desde aquí, en el que podríamos denominarlo modelo combinado, 3 disciplinas, y desde aquí vamos a elegir cuáles son los 3D, es decir, los modelos IFC que vamos a ir enlazando. Seleccionaríamos, los iríamos añadiendo y ya los combinaríamos. En este caso yo ya los tengo enlazados y los tengo generados un grupo, pero podemos hacer cualquier tipo de análisis de manera independiente, como estamos viendo desde aquí. Además, nos está diciendo el tipo de revisión de cada uno de los modelos. ¿Cómo sacamos el panel? ¿Cómo vemos esta ventana para manipular nuestro proyecto? Como vemos desde aquí, tenemos el panel IFC, así que sin más, si le damos clic, ya nos va a devolver esta información visual de nuestro proyecto para empezar a trabajar como tal. En paralelo, ya que estamos, nos ha devuelto las categorías IFC, que son especialmente útiles también para ir navegando por el modelo. Podemos ocultarlas, podemos cerrarlas desde aquí. También podemos volver a abrirlas en este desplegable que tenemos aquí. Y sacamos las categorías de nuevo. Y además podemos navegar y controlar todo nuestro modelado, haciendo visitas, seleccionando cualquier tipo de objeto, ocultando, haciendo manipulaciones, cambios de distintas posiciones. Y ahora lo vamos a ver un poco en detalle. Ya que tenemos las categorías abiertas, vamos a echar un vistazo a este árbol que es bastante útil para planificar porque de esta manera vamos a poder ir filtrando la información que queremos mostrar en nuestra ventana y simplemente con un clic podemos quedarnos con la parte, el modelo que nosotros queramos o con cada uno de los elementos del modelo que nosotros queramos. Si queremos ir a elementos estructurales, veremos cómo elementos de construcción, ¿no? Todas las vigas, columnas y podemos ir encendiendo o apagando para hacer las planificaciones y simplemente esa visualización. En este caso voy a encender todo, os voy a enseñar, por ejemplo, por un lado la parte arquitectónica, en la que aquí ya no tenemos toda la estructura, o las instalaciones, donde desde aquí podemos echarle un vistazo a este entramado de instalaciones, donde lo realmente importante aquí es o son las propiedades de cada uno de los elementos. ¿Cómo podemos ver las propiedades de estos elementos? Obviamente podríamos ir seleccionando objeto a objeto, buscando esta información, pero desde Power Project contamos con la opción del pane, es decir, el panel de propiedades. Vamos a sacarlo desde aquí y vemos cómo desde esta opción, si seleccionamos cualquier objeto, en este caso vamos a sacar, por ejemplo, la estructura, seleccionamos cualquier objeto,
podemos ver toda la información referente a identificadores, el dominio, entidades, el tipo, el nombre de la actividad, la cual, si enlazamos el modelo con actividades, nos tomará el nombre, ahora lo veremos también, cuál es el emplazamiento, todas las cantidades, cosa que es tremendamente importante para hacer las estimaciones de duraciones y demás, y lo que podemos hacer es generar nuestras propias propiedades, es decir, vamos a modelar o vamos a recibir, por ejemplo, la arquitectura en la que no tiene los colores que nosotros deseamos y desde aquí podemos elegir y hacer cualquier tipo de manipulación de los colores que queramos o simplemente añadir propiedades nuevas porque el modelo que hemos recibido no tiene la definición que nosotros queremos. Podemos ver cuál es el nivel de detalle de cada uno de los objetos y desde esta opción podemos añadir todas las propiedades que nosotros queramos. Por ejemplo, ID Figure. Un enlace a nuestro servidor para ver proveedores o cualquier tipo de información. Y ahora, si nos damos cuenta, nos van a aparecer estas nuevas propiedades para poder definir nuestro modelo y generar toda esta información. Un ID de Figurat interno, un enlace a un servidor que nosotros queramos y podemos ir dándole toda la información que nosotros queramos a nuestro modelo si no viene totalmente definido como nosotros queramos. Vamos a abrir el modelo combinado de nuevo y vamos a echar un vistazo a otra de las funcionalidades que son bastante útiles. La modificación, la división o los split. Muchas veces cuando sigáis trabajando con modelados BIM os encontraréis que ya sea por cantidades, ya sea por errores de modelado, simplemente para mostrar el avance de la simulación 4D, vais a necesitar dividir piezas o os vais a encontrar que las piezas no están bien divididas, pues ya sea por distintas áreas, zonas o simplemente por los distintos niveles que podemos encontrar en nuestro proyecto. Aquí los identificamos perfectamente y este modelo está bien dividido, pero ¿qué pasaría si nosotros lo que queremos es hacer una división o controlar el avance o distintas zonas de esta losa, por ejemplo? Desde PowerPoint podemos hacer todas estas manipulaciones, ya sea con una división de producto, es decir, del objeto en función de porcentajes, los porcentajes estándar en los que nosotros podemos aplicar esta información, vemos todos los cortes que nos está devolviendo. Además, las cantidades y los volúmenes se actualizan o podemos generar un corte singular, de manera que yo puedo seleccionar una de las piezas y al igual que hemos visto split, tenemos esta división o este corte del objeto de manera manual. Por si tenemos que hacer cualquier tipo de corte que sea más peculiar, pues debido al proyecto, debido a la geometría, vamos a ir seleccionando los vértices y generamos este corte. De esta manera ya se vería la pieza dividida y podríamos ir controlando pues todas estas informaciones, todas estas cantidades y demás. Se nos ha ido el modelo porque lo tengo en la nube. Eso es. Ok. Ya lo tenemos aquí. Bueno, cosas del directo, ¿no? Ahora lo que os quería mostrar es una serie de funciones también para ir manipulando el modelo y, por ejemplo, vamos a ver si nos trae el modelo combinado. Eso es. Para ir salvando o ir maquetando pues estas presentaciones. Desde PowerPoint podemos hacer estas revisiones, pues ya sea desde el punto de vista en perspectiva para ir haciendo navegaciones o estos walking site en los que vamos a ir entendiendo, vamos a ir explicando cómo es nuestra instalación, nuestro proyecto. Para navegar podemos ir salvando distintos puntos de vista, los snapshots. Desde aquí podemos ir navegando y podemos ir viendo pues cada uno de los puntos de vista que hemos guardado con anterioridad, puntos de vista interiores y además podemos ir, como os comentaba, navegando por nuestro proyecto. De esta manera podemos ir viendo cada una de las partes, ir salvando distintas capturas de pantalla, salvarlo a O2D, que es un formato muy liviano, aparte cada fichero ocupa como unos CAS, podéis compartirlo, podéis añadir estos O2C en una presentación de PowerPoint y podéis navegar por el modelo con el estado que vosotros hayáis dejado en la simulación y veis cómo podéis tener el control total de cada uno de vuestros proyectos, todas las representaciones y todas las animaciones. Además de esto vamos a sacar esta información y podemos manipular ocultando cualquier tipo de elemento, ocultando todos los objetos que vosotros queráis, generando pues estos split, estos cortes y volviendo a el estado inicial.
Pero en directriz de lo que queríamos mostrar en la presentación, cómo empezamos a generar nuestra planificación 4D, es decir, cómo enlazamos nuestro plan con nuestro modelado. Desde Power Project tenemos distintas formas de hacerlo. Podemos enlazar de manera automática si tenemos una asignación de la WBS, es decir, de nuestra planificación y de nuestro modelo. Podemos hacer un automatch en función de, por ejemplo, el nombre de la actividad, el código de entrada de la actividad o la entrada del WBS. De esta manera, si nosotros tenemos nuestro objeto, es decir, nuestro modelo 3D IFC BIM bien definido, con sus propiedades bien definidas y tenemos definido un buen nombre o una entrada de WBS, esta función lo que nos va a devolver es el enlace directo desde nuestro plan con nuestro modelado, para después pues, mitigar errores y ver qué objetos se nos han olvidado. Por otro lado, podemos ir generando nuestra planificación desde Power Project, importarla desde otra herramienta, como vemos desde aquí, y enlazarla directamente cada uno de los objetos, como vemos desde aquí, con la planificación. Simplemente seleccionando cada uno de los objetos, vamos a arrastrar a nuestra planificación y ya estarían enlazados. ¿Cómo sabemos que estos objetos están siendo enlazados con nuestra actividad, con nuestro plan, con nuestro programa? Pues tenemos una serie de opciones en las que nos pueden ir mostrando todos los proyectos, todos los objetos que vayan siendo asignados, que se vayan ocultando. De esta manera vamos a evitar la sobreasignación y vamos a poder ir controlando cómo vamos asignando cada uno de los objetos. Ahora nos pedirá si queremos añadir estos objetos a la actividad anterior en la que ya hay objetos, si queremos sobreescribir esta actividad, en este caso vamos a añadirlos y vemos cómo podemos ir añadiendo y enlazando nuestra planificación como tal. Vamos a quitar esta opción, vamos a mostrar toda la información y os voy a mostrar también cómo traer actividades. Directamente, seleccionando cualquier objeto, podemos arrastrarlo y traerlo a nuestro plan y nos va a generar esta actividad. Estas actividades nosotros las podemos definir la duración que nosotros queramos y además, como veis, nos está trayendo la información y el nombre del objeto directamente para ir y seguir trabajando y planificando de una manera mucho más intuitiva porque ya sabemos qué tipo de objeto es. Incluso pues cantidades y demás podemos ir definiendo cada uno de los campos para que nos traiga toda esta información. Otra de las funcionalidades para generar nuestras planificaciones de una manera automática son las búsquedas IFC. Vamos a visualizar solo la estructura en este caso y os voy a enseñar cómo generar búsquedas. Desde los tres modelos que tengo yo aquí preparado, las búsquedas es una parametrización, en las que simplemente se hace una serie de filtros para identificar o interpretar una serie de objetos de nuestro modelado. Cuando tenemos un modelado pues bastante complejo, vamos a tener una cantidad pues muy amplia de objetos y necesitaremos hacer este tipo de filtros, este tipo de criterios de búsqueda para poder encontrar estos objetos. Por un lado nos va a servir para eso, para identificarlo, de manera que, bueno, si hacemos clic en crear una nueva búsqueda, definiríamos el nombre, una descripción del objeto u objetos que estamos buscando, a dónde va a ir el modelo. Veis por aquí la entrada de código y de la WBS, es decir, de nuestro programa, de nuestra planificación, que esto es lo que nos va a servir a posteriori para hacer el enlace, el automatch entre planificación y objeto. Y después los criterios de búsqueda. Desde aquí vamos a ir generando y añadiendo cada uno de los criterios uno a uno. Nombre, emplazamiento, localización, ¿veis? El material del objeto, todo lo que queramos y una condición para que nos vaya filtrando y nos vaya identificando cada uno de los elementos. Una vez que vayamos definiendo esta información, nos aparecerá un listado con todos los objetos que cumplen esas propiedades para seleccionarlos en nuestro modelo, para que vaya directamente al modelo o directamente pues, esta información que nos lo refleje y nos los ilumine. Yo ya tengo preparados una serie de búsquedas en estos tres modelos y son útiles porque metamos el modelo que metamos nos va a interpretar, en función de cómo hayamos definido estas búsquedas, esta estructura de la planificación. Y para unas animaciones principales, pues iniciales, va a ser útil porque nos ayuda a hacer un draft, un borrador de esta animación y entender qué objetos se nos están olvidando o cómo vamos a optimizar nuestro plan. Sin más, yo ya que tengo aquí una serie de búsquedas creadas, lo que puedo hacer es seleccionar estas de aquí y simplemente con botón derecho vemos que nos da la opción de crear actividades. No solo nos va a buscar esta información, sino que además nos devuelve la opción de que si queremos crear las actividades con estos filtros. Desde aquí, lo que pasaría es que ya nos ha generado el enlace con
todos los elementos de nuestro 3D y como veis hemos usado la opción anterior y han desaparecido todos los elementos. Pero cuidado, fijaros porque ya estaríamos interpretando errores en la planificación, errores que hemos tenido en la planificación porque o bien se nos ha olvidado asignar o nuestro modelado no está bien definido. Ya estaríamos mitigando pues, este tipo de errores. Desde aquí, pues, para mostraros una pequeña animación, lo único que haríamos es enlazar todas las actividades. Vemos desde aquí y reprogramaríamos, en este caso la vista, para ver cómo generar una pequeña planificación. Ahora os voy a enseñar una planificación un poco más rigurosa, así que no os preocupéis. Ya tendríamos nuestro pequeño borrador. Vamos a darle un poco más de tiempo para que lo veáis, que estaba justo en una ventana anterior. Y veis cómo ya podemos interpretar cuál va a ser nuestro orden constructivo, si tenemos alguna modificación. De hecho, nos ha salido después toda la parte de la cimentación, las pilas, el piling, y ya interpretaríamos este tipo de errores para poder modificar e incluso cambiar las duraciones en función de las actividades. Estas duraciones se tienen que ir modificando en función de las cantidades, de las áreas, de cuántos productos vamos a ir colocando, insertando, y desde aquí, desde Power Project, podemos controlar toda esta información también. Voy a borrar en este caso las actividades y os voy a enseñar otra de las funcionalidades para traer información de nuestro modelado y estimar así nuestras duraciones. De nuevo, como os comenté antes, podemos generar nuestras propias tablas en las que vamos a controlar distintas disciplinas o distintas áreas de nuestro proyecto. Podemos controlar los códigos, los costes, la lógica de enlace, adquisiciones, los recursos, toda la información la podemos personalizar, ya habéis visto cómo se hace, añadiendo nuestras columnas y nuestros recursos, nuestras fórmulas, y desde aquí podemos traer nuestras propias tablas, como os comentaba, y personalizarlas. Yo os voy a enseñar esta, que viene predefinida en Power Project, y es bastante útil. Y os enseño por qué. Realmente desde aquí vamos a tener el nombre de la actividad, en la que por un lado nos devuelve el volumen de este producto IFC, el área, la cantidad, el rendimiento que debemos adoptar, el rendimiento, la unidad de rendimiento, la cantidad ejecutada, avance, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a echar un vistazo y vamos a ver cómo trabajar con ello para que lo entendáis. Nosotros podemos tener una actividad y esta actividad lo que hacemos es enlazarla con, por ejemplo, cualquier otro objeto. Vamos a dar igual en este caso. Este de aquí. Voy a enlazarla con la actividad. De esta manera ya os estáis dando cuenta cómo nos ha devuelto los cálculos de volumen y área de la pieza que hemos asignado. Vamos a marcarla desde aquí. Además, otro de los campos que se nos han rellenado, pues obviamente son las duraciones, el comienzo y el fin. ¿Para qué nos va a servir esto? Una vez que ya tenemos el nombre de nuestra actividad, desde aquí, Power Project nos ha enlazado el plan, nos está tomando las cantidades y desde aquí podemos hacer cálculos, de manera que si tenemos el área de una pieza, simplemente copiando, la podemos lanzar a esta tabla y todos los campos están enlazados ya. De esta manera, fijaros cómo ya nos está indicando la cantidad que nos queda por ejecutar y nos devolverá los rendimientos y las unidades que tenemos que ir optando. Simplemente con este desplegable definimos esta información y si yo defino los rendimientos, fijaros lo que va a pasar. Me va a calcular las duraciones y me devuelve la duración de esta actividad en función de las cantidades de nuestro modelo. Estos son algunos de los beneficios que vamos a encontrar en BIM. Además, si nosotros definimos, o lo que es más corriente y más común, lo que tenemos que hacer es definir las fechas de fin de nuestras actividades o cuánto va a durar esa actividad, es decir, fijar la duración de esa actividad, el sistema nos va a devolver de la misma manera el rendimiento. Nos va a devolver este cálculo. Si hacemos cualquier tipo de modificación, fijándolo, nos va a devolver el rendimiento que debemos optar y adoptar para llegar a estas duraciones. Adicionalmente, esto está enlazado con el seguimiento, que es lo que vamos a ver ahora con Site Progress, para ver estos avances, estas cantidades y estas columnas, estas tablas ya vienen predefinidas, de manera que si nosotros empezamos a meter información, ya sea avance en función de progreso o cantidad ejecutada, véase, por ejemplo, vamos a meter una cifra redonda, fijaros lo que va a pasar aquí. ¿Veis? Me está devolviendo el progreso en función de la cantidad ejecutada, pero de la misma manera podemos ingresar
un progreso, ya sea de manera manual o porque nos lo están enviando a través de SiteProgress, y nos devuelve la segunda entrada de progreso, ¿veis? Este corte, y además la cantidad ejecutada en función de este progreso. Podemos dar toda clase de pesos a cada una de las partes del OWS y además estructurar pues, los pesos de cada una de las actividades y demás. Otra de las partes importantes es que estamos viendo desde aquí que podemos visualizar cada una de las entradas en nuestra barra. Podemos elegir que se visualice, si no, pero es bastante visual para esta monitorización. Os voy a enseñar ahora cómo traer esta información de obra desde nuestro proyecto como tal. Y aquí tengo un proyecto un poco más desarrollado. Exactamente lo mismo, el mismo proyecto de nuestro portfolio. Y lo que hacemos desde aquí es traer información de nuestro jefe de obra o de nosotros mismos que hemos ido y vamos a echar un vistazo a esta información que nos están lanzando. Algunos conceptos nuevos desde aquí. Tenemos que tener en cuenta quiénes van a ser nuestras personas o las personas que van a ser encargadas, o van a ser los revisores o los supervisores en función de códigos que los vamos a ir creando. Desde Power Project podemos crear todos los códigos que queramos y podemos hacer asignación y multiasignación ilimitadas. Para asignar cada uno de los códigos, simplemente seleccionando cualquiera y arrastrando y soltando sobre cada una de las actividades se verá asignada. Códigos en función de usuario, análisis de riesgo, tipo de trabajo, disciplinar diseño, etcétera. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y además, otro concepto muy importante para esta parte de aquí son los periodos de progreso. Los periodos de progreso son los intervalos que nosotros vamos a definir para monitorizar en nuestro proyecto. Puede ser duraciones periódicas que nosotros definamos pues cada semana, seguimiento semanal, cada 15 días. Podemos hacerlo fijar pues que coincida con cada uno de los milestones, cada uno de nuestros hitos de seguimiento o fechas que nosotros queramos. E incluso que el sistema nos vaya generando todos estos periodos de progreso y nos lo muestre en función de cada vez cuando cada persona nos vaya enviando esta información. Es decir, cada vez que recibamos estos avances nos genere una nueva entrada de progreso, nuestro periodo de progreso, y podamos ir monitorizando cada una de las veces que alguien reportó esta información, quién reportó esta información, cómo nos reportó esta información y sobre todo si tenemos asignadas varias personas a un proyecto para ver cómo nos está enviando la información cada una de ellas. Si os dais cuenta desde aquí, estáis viendo unas líneas verticales que nos está indicando estos periodos, estos intervalos de seguimiento en los que nosotros vamos a ir en cada uno de estos intervalos, estos periodos, monitorizando el avance. ¿Cómo vemos cuál es cada uno de ellos? Podemos crearlo desde aquí, simplemente con botón derecho, lo estáis viendo, y para ver la información de cada uno de ellos podemos ver las propiedades. Desde aquí estáis viendo, bueno, he elegido un color muy poco llamativo, quiero que veáis uno mejor, y desde aquí, por ejemplo, vamos a ver uno verde. Por ejemplo, este verde, en el que vamos a tener, nos ha cambiado esta información, podemos ir cambiando toda esta información de líneas verticales para ir representando cada una de las entradas de progreso y tener esta información de avance. Como os comentaba, ¿cómo empezamos a trabajar? ¿Cómo empezamos a asignar cada una de las personas? SiteProgress Mobile antes era una construcción, un software independiente, pero hace unos meses decidieron incluirlo a la misma suite, con lo que es bastante cómodo. Podemos ingresar desde aquí y nos devolverá la vista de SiteProgress o directamente desde Project, donde tenemos cada uno de los módulos, podemos ir, vemos SiteProgress y ingresar desde aquí. Una vez que estamos ingresados, podemos añadir nuestra información de login, el nombre de nuestra empresa, el ID, el nombre de usuario, nuestra contraseña, aceptar y el sistema ahora estará cargando y se logueará. Ingresará ahora mismo en el sistema, de manera que nosotros ya nos está diciendo qué tipo de proyectos tenemos disponibles y vamos a empezar a trabajar. Podemos elegir qué proyectos vamos a empezar a reportar información y vamos a empezar a trabajar y a controlar quiénes son las personas, es decir, los usuarios que nos van a enviar esta información para después, por un lado, ver la información que nos lanzan y, por otro lado, mostrarla, plasmarla en nuestro modelo BIM. Desde aquí podemos ir creando toda la información y todos los usuarios que queramos. Podemos borrarlos, podemos cambiar las contraseñas y podemos definir todos los campos que queramos. Podemos añadir y personalizar para tener pues desde direcciones, teléfono móvil, un enlace, una fotografía, todo lo que queramos para definir, pues como os comento, cada una de las personas que vamos a tener en el sistema y nos va a reportar.
Además de eso, cada uno de los usuarios tendremos que definirle si va a ser un administrador, si únicamente va a publicar o si simplemente va a estar echándole un vistazo a cómo está yendo el avance desde la aplicación móvil. En este caso, además podemos cambiar el tema de los colores, que esto pues obviamente es visual, pero es especialmente útil para la asignación. De manera que cuando vayamos asignando cada uno de los usuarios en nuestro WBS, veremos cómo cada una de las actividades o proyectos adopta el color de cada una de las personas para después filtrar e identificar de un plumazo cuáles son los colores de cada uno o el trazado o el tramado que queramos rellenar y controlar la WBS. Ok, ¿cómo asignamos cada una de las personas a nuestro portfolio o a nuestro proyecto? Desde aquí tenemos esta opción de asignación de nuestro diagrama, donde simplemente vamos a ver, como veis, nuestro proyecto, nuestro programa. Vamos a hacer una cosa para que lo veáis mejor. Veis que tenemos aquí nuestro WBS y desde aquí vamos a ver cómo podemos asignar al proyecto a nivel de WBS o a la actividad específica, ¿veis? La persona que nosotros queramos. Si nosotros tenemos un portfolio, como lo teníamos mostrado en el proyecto anterior, podemos ir asignando a cada área una persona y a cada proyecto otra persona y tenemos toda la información controlada. ¿Cómo asignamos estas personas? Simplemente vamos a seleccionar a la persona, me voy a seleccionar a mí mismo y puedo arrastrar y asignar. Ya vemos cómo se ve asignada este nivel, este proyecto o este nivel de nuestra WBS y al dar OK veis cómo ya me está apareciendo esta información justamente aquí. Además de esto podemos utilizar el desplegable y elegir una o varias personas para que nos vayan reportando a la vez y entonces nosotros como gestores vamos a recibir estos dos avances a la vez y vamos a hacer una comparativa, cómo nos están enviando esta información cada uno de ellos. Una vez que tenemos esta información, en este caso voy a dejarme yo solo en este nivel del WBS, vamos a echar un vistazo a esta tabla. Desde aquí, de nuevo, tenemos información referente a avances anteriores que alguien nos ha estado enviando, pues el 100% de algunas actividades, en función de una entrada de progreso, cuál es el general, en función del peso o cómo está entrando del 100% del proyecto, esto lo podemos definir nosotros también, y además podemos echar un vistazo a cuál es el estado real del proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Suponemos que ya nos han enviado información anteriormente y lo que queremos ver es cómo está yendo nuestro proyecto, cómo representamos en nuestro modelado BIM. Desde la pestaña de BIM, en la misma pestaña que hemos visto antes, el control de asignación de cada una de las actividades, podemos ver las actividades completadas. Una vez que optamos por esta opción, ya vemos cuál es el estado de nuestro proyecto. Esta es la información que estamos enlazando desde obra en función de nuestro plan y este es el estado. Es interesante porque tendríamos fotografías en este caso para hacer esta comparativa. Además de esto, podemos asignar recursos a cada uno de los usuarios, tomar notas de campo, datos adjuntos que van a ser las fotografías o cualquier tipo de documento, duraciones y información de los porcentajes que deberíamos de tener en avance en función de nuestra línea de base. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Por comentarlo por encima y para que entendáis un poco también la filosofía de Power Project, siempre va a ser enriquecer nuestro explorador con botón derecho si queremos generar un nuevo código, si queremos generar un nuevo calendario y para asignarlo simplemente vamos a seleccionar, veis cómo ya me ha generado esta biblioteca de código automáticamente sin tener que crearla y yo me voy a seleccionar a mí mismo y puedo arrastrar y soltar y ya quedaría asignada cada una de las actividades por debajo de nuestro plan. Esto nos va a servir, pues como os comentaba, para factores de riesgo, para tipo de trabajo y toda la información que queráis. Ahora vamos a ir contestando las preguntas, ¿vale? Que estoy viendo que estáis escribiendo algunos. Ok, muy buenas preguntas. Ahora echamos un vistazo. También nos están preguntando que si se pueden hacer modificaciones del modelo, Navisworks. Lo vemos al final, ¿vale? No tiene nada que ver con Navisworks, ya que es la última, ya que Navisworks es simplemente para la revisión del modelo. No puedes hacer estas planificaciones ni un control tan avanzado del proyecto, pues, de costes, simulaciones mucho más precisas. En Navisworks no puedes hacer enlaces entre actividades, por ejemplo, y hacer este tipo de planificaciones tan rigurosas. A fin de cuentas, digamos que la idea principal es hacer una revisión del modelo, Clash, pues estos escenarios y, bueno,
en una palabra, bueno, en una frase, revisión o gestión del modelo como tal. Desde aquí vas a controlar el proyecto y la ejecución del mismo de una manera mucho más precisa. Seguimos en línea de cómo avanzar y reportar esta información. Vamos a demostrar todos los elementos y lo que vamos a hacer ahora es, primero ya hemos asignado nuestra persona, la persona que nos va a reportar este nivel, estas actividades de la AWS, y tendremos que definir cómo queremos que nos envíe esa información. Estos ajustes los vamos a encontrar aquí en Set Progress y en la misma opción vamos a poder definir toda esta información. Es decir, que cada vez que una persona nos envíe un avance, se genere un nuevo intervalo, que usemos los periodos de progreso que nosotros ya hemos creado, cosa que yo suelo utilizar. Cada vez que recibamos esta información, que se requiera un aprobado o una denegación del mismo, esto también es crítico, porque si hay alguien en obra lanzándonos esta información, se actualizará nuestro plan y no hay nadie que esté controlando si se puede aceptar, si es permisible, si no, si hay algún error. Si podemos hacer estas exportes en función de codificación, es decir, que enlacemos codificación de los usuarios con un recurso y de esta manera controlemos que los recursos asignados a nuestro plan están siendo o son usuarios de Site Progress y nos están reportando. Además, también mostrar la duración que nos queda restante de nuestro plan y una serie de opciones más avanzadas. Especialmente útil también es esta de aquí, o importante, mejor dicho, que son los días en adelante que va a reportar. Esto quiere decir que desde el día de hoy hasta, en este caso, por ejemplo, vamos a poner 9 días, desde hoy a 9 días en adelante, en nuestro cronograma, todas las actividades que estén dentro de ese intervalo son las actividades que a esta persona le va a aparecer en el móvil para reportar. Además de esto, podemos elegir si queremos ingresar el avance en función del porcentaje o en función de duración. Si queremos usar una serie pues, de estados o referencias de tiempo, utilizando la planificación, es decir, los datos reales de campo o nuestra línea de base, y una gama de colores en la que la persona recibirá y verá directamente la prioridad o la urgencia para rellenar la información de avance de cada una de las actividades. Es decir, la información o actividad que debe ser actualizada pues, con cierta urgencia, porque ya está en retraso, la que debe ser, la que va en tiempo, y la que todavía tiene holgura o tiene margen para, digamos, ingresar este avance. Adicionalmente, podemos aplicar distintos códigos para ir haciendo los checks, es decir, en vez de añadir estos avances en una cantidad específica, ya sea 20, 30, 40, 60, 65, lo que queramos, podemos elegir una librería de código y que nuestra persona de obra pues, nos hagan check, es decir, hecho o no hecho, y que además todas las actividades que estén por debajo, en el momento si nosotros elegimos o le damos al 100% de avance en una actividad de la AWS superior, se rellenen con un 100%, justo las que están por debajo de este nivel. Además, podemos habilitar cualquier tipo de nota. Podemos personalizarla y de esta manera podemos evitar que cada persona nos esté escribiendo nueva información, que tengamos faltas de ortografía incluso, o pues cualquier tipo de pues, un mensaje que no sea claro. Desde aquí podemos definirlo, figurat 5 del 7 del 18, y ahora veremos cómo nos va a aparecer esta información. Una vez que ya estamos aquí y ya hemos definido esta persona a nuestro AWS, vamos a enviar la información y vamos a reportar esta información. Este es nuestro estado inicial. Hemos empezado a trabajar y sabemos que nuestro proyecto está en este estado. Lo que hacemos es definir el periodo de progreso en el que queremos que esa persona nos reporte. En este caso vamos a elegir estos muros de aquí y vamos a elegir la última entrada de progreso, que podemos definirlo desde aquí. O directamente desde la pestaña de Home podemos definirlo con este desplegable. En este caso lo que hacemos ahora mismo es enviar una orden de trabajo a esa persona a través de un exporte de progreso, exportando el progreso como estamos viendo desde aquí. Lo que hacemos es enviar esta información y nos devuelve las personas que tienen disponibilidad o están trabajando con Site Progress. Yo elegiría a Pablo y después entraría con el progreso. Es decir,
la entrada del periodo de progreso. ¿A qué fecha esta persona me va a reportar? ¿A qué fecha yo le estoy diciendo a esta persona que me reporte? Esto es útil para ir controlando, pues como os comentaba, cada una de las entradas de progreso. Y por otro lado, si hay que hacer cualquier tipo de modificación anterior, porque por ejemplo nos ha pasado que se han hecho implementaciones cuando el proyecto ya había empezado y había registro de distintos avances de progreso, distintas entradas de progreso. De esta manera podemos controlar cada una de las entradas por tramos y añadimos esta información y lo tenemos todo controlado. Aquí me devuelve que el progreso ha sido añadido perfectamente. Entonces yo os voy a enseñar mi móvil ahora. A ver si lo podéis ver. ¿Vale? Y desde aquí yo estaría trabajando, podría configurarlo para que me llegara una notificación o directamente puedo abrir Site Progress y vemos cómo efectivamente tenemos una notificación. Es decir, esta información de aquí. Vamos a entrar, si volvemos atrás, aquí nos aparecerá o bien los proyectos o la WS en los que alguien, nuestro manager, nos ha asignado. Podríamos tener varios niveles o actividades, o solo una actividad de resumen, y iríamos seleccionando. Vemos 7 del 5, vamos a añadir. Estamos viendo justo el nivel de la WS que nos han asignado. Vamos a ingresar. Y si os dais cuenta, ya tenemos una gama de colores en los que nos están indicando la prioridad para reportar esta información. ¿Lo veis desde aquí? Desde aquí podríamos añadir esta información. Seleccionaríamos, solo tenemos esta actividad. Podríamos añadir cualquier tipo de nota, pues véase esta que hemos predefinido. Podríamos escribir una nota personalizada desde aquí. Vamos a elegir la anterior. Y además podemos añadir cualquier tipo de foto. No lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer ahora después. Y nos vamos a centrar en la entrada de progreso. Desde aquí podemos también editarlo, podemos personalizar qué campos queremos mostrar. Si queremos ir lanzando pues distintos niveles de progreso, pues vamos a dejar en este caso un 20. Vamos a marcar el comienzo actual, si lo queremos definir de nuestro plan. En este caso no lo vamos a definir. Cuando tenemos planeado que sea nuestro fin. Y además, fijaros abajo cómo me da el cálculo de los días restantes en cada una de las actividades. Conforme nos vamos acercando a 100, nos va a ir mostrando pues todo lo restante y nos está devolviendo, obviamente, justo aquí abajo, los días de nuestra actividad. Vamos a hacer un pequeño reporte para que lo veáis. En este caso no voy a rellenar más información. Después salvaríamos y lanzaríamos esta información. Nos pregunta y nos está diciendo que si lanzamos esta información ya no va a poder ser editada otra vez. Le damos a OK. Refrescamos el proyecto y vemos que no tenemos información. Me desconecto y ahora volvemos aquí. Podríamos notificarlo y con la versión Enterprise recibiríamos una notificación en el chat en la que alguien nos está enviando la información. Pero en este caso vamos a hacerlo de manera manual. Vamos a importar esta información. Y veis cómo ya desde aquí hay alguien que nos está reportando esta información. Es decir, nos está lanzando este progreso. Seleccionaríamos, como veis, estos datos y daríamos la información. Vemos desde aquí que nos va a decir cuál es la actividad que nos está lanzando, si ha habido algún tipo de avance anterior, cuál es el nuevo progreso, cuál es el actual, el fin real, los días restantes de actividad, cosa que no hemos ido rellenando, pues no nos aparece, y si queremos aceptar o si queremos denegar este avance. Desde aquí tendríamos el control. Esto hago hincapié y lo hago un poco más lento para recalcar que es especialmente útil cuando estamos asignando varias personas a distintos proyectos o a distintas WS para que tengáis un control de esa información. De esa manera, pues estáis viendo cómo se está reportando y si podéis cotejar, pues como os comentaba, esta información como tal. Vamos a denegar esta información y lo que vamos a hacer ahora es lanzar, en función de este periodo de progreso, vamos a definir
Vamos a echar un vistazo a ver cuándo es este periodo. Vamos a elegir el Project Start, a ver si podemos definirlo. ¿Cuál es la entrada de este progreso? Y lo que vamos a hacer es reenviarnos otra notificación. De esta manera, seleccionando los ajustes, vamos a elegir 8 días, por ejemplo. Vamos a mantenerlo. Y volviendo atrás, lo que hacemos es enviarnos una nueva notificación. De nuevo, vamos a poner el periodo anterior, 21/11/2017, y lanzo esta información. Me dice que ya está lanzado y ahora vuelvo a compartir pantalla. Ya estoy con mi móvil y desde aquí no tengo información, pero veis cómo me ha refrescado la información y ya tengo desde aquí mis nuevas actividades. Desde aquí podríamos tomar esta información, de nuevo notificaciones, una fotografía de nuestro proyecto. Ok, usaríamos esta foto, volveríamos para atrás, lanzamos el avance que nosotros queramos, guardamos y lo enviamos. Vemos que no tenemos más información y desde aquí lo que hacemos es detenerlo. Vamos a echarle un vistazo. Desde aquí, desde nuevo, como os comentaba, volveríamos a tener una notificación y descargaríamos de nuevo este avance que nos han enviado a fecha de 21/11/2017. Ok, y efectivamente nos están lanzando esta información. Podríamos aceptarlo, continuar y ya estáis viendo cómo nos devuelve toda la información y todo el avance que tenemos desde aquí. Justo después lo que haríamos es ir a nuestro modelado BIM y echarle un vistazo a lo que está completado. Vemos ahora cómo se ha completado la parte de atrás y podríamos echarle un vistazo a lo que estamos recibiendo de campo. Desde ahora, como vais a ver ahora, nos ha llegado una notificación en esta actividad. Nos está llegando la varianza, es decir, esta diferencia entre lo que nosotros teníamos planificado y nuestra actividad, nuestros datos reales. El avance nos lo está mostrando también, como veis desde aquí, en la actividad y podemos ver esta imagen que nos está lanzando. Vamos a ver desde aquí, veo este dato y veis, efectivamente, justo se nos ha girado las imágenes. No tenía mucha luz en este caso, pero las imágenes vienen con bastante definición. Ya tendríamos, como os comento, pues las imágenes que estamos recibiendo desde nuestra hora, de estas personas, y además, ¿qué es el estado? ¿Cuál es el estado de nuestro modelado BIM? Al final de todo, cuando vayamos enriqueciéndolo, cuando vayamos generando cada uno de nuestros códigos, podemos aplicarlos, podemos filtrar nuestro modelado en función de distintos códigos y aplicar actividades en función de etapas de construcción, subcontratistas, contratistas, en función de ese progress, ver cómo está siendo evolucionado, cómo está evolucionando nuestro proyecto, filtrar nuestra WBS, como veis, si hacemos este filtrado nos devuelve la WBS normal, pero podemos filtrar por los códigos aplicados, en este caso etapas de construcción, pero os comentaba, una de las funcionalidades útiles son los contratistas y vemos en este caso, por ejemplo, tipos de trabajo y nos ordena toda la WBS y además aplicar en nuestro modelo los colores en función de una codificación. Vuelvo a repetir que, por ejemplo, para contratistas es bastante útil porque vemos nuestro modelado aplicado en función de los colores de cada uno. Vemos desde aquí que podríamos utilizar etapas de construcción y nuestro modelo aplicará y tomará los colores en función de los códigos. Estos códigos significan una categorización, una etiqueta, pues como os comentaba, pues niveles, riesgos, el responsable de cada elemento, etcétera, y lo vemos de un plumazo. Para después generar nuestra planificación 4D, donde tenemos ya toda la información de avances y demás, costes y seguimiento de obra, y podemos hacer las simulaciones y traer nuevos paneles como el panel de comparativa, en la que nosotros
Sincronizamos ambas visiones, ambas representaciones del proyecto y lo que hacemos es enlazar o elegir con qué tipo de dato a nivel temporal vamos a representar cada uno de los objetos 3D. Esta información la podemos cambiar desde los ajustes y con estas dos pestañas, por un lado podemos elegir que el primer panel nos tome los datos reales, los datos que estamos tomando de nuestro proyecto, y por otro lado que el segundo panel, pues como veis desde aquí, nos esté mostrando pues diferencias de la línea de base, que nos esté mostrando pues diferencia Live Project, eso es, la diferencia es exactamente igual. Esta es de los datos actuales contra la línea de base, que aquí esté tomando la línea de base, el camino crítico y además, eligiendo los perfiles que nosotros queramos de simulación, vamos a elegir cómo mostramos cada uno de los elementos y el comportamiento. Si va a ser de demolición, si va a ser de acopio, si van a ser permanentes, si va a haber pues los crecimientos, de qué manera va a crecer cada objeto. Si va a ser una losa, pues obviamente no será en vertical. Pero un muro sí, toda esta información la podemos ir manipulando y editando y además los colores. En este caso yo tengo elegido, por ejemplo, que cada vez que vayamos bien de tiempo en la simulación nos devuelva un color turquesa, en verde en ejecución, o que vayamos bien, vais a mirarlo ahora, y en la simulación, a través de FlyPass o un estático, podemos ver toda esta simulación de la construcción. Un estático sería una animación en un punto de vista, como os comento, que no va a ir desplazándose y, por ejemplo, un FlyPass va a ser una animación en la que va a ir tomando distintos puntos de vista. Vamos a darle a la animación y así le echáis un vistazo. Estás viendo desde arriba que está tomando los datos del proyecto, en naranja lo que se está ejecutando, abajo en verde que va en tiempo, va exactamente en el tiempo estimado y en rojo ya nos están empezando a devolver algunas de las partes, actividades del modelo en las que tenemos retraso. Esta información la están tomando de la línea de base y además todos los avances y las diferencias a través de Site Progress, es decir, que la estamos recibiendo directamente desde nuestra obra. Además de esto, bueno, pues podemos cambiar cualquier tipo de representación para estos 4D que se ve bastante mejor. Y cuando identifiquemos, pues aquí estamos viendo el Gantt en el que podemos hacer el tracking, el seguimiento de cada una de las actividades, identificar y cambiar los colores, como os comentaba, parar en una fecha concreta, navegar por la WS y por el timeline, como estáis viendo desde aquí, hacer estas simulaciones e incluso ir a una fecha concreta para que os muestre cuál es el estado de proyecto. Saco una instantánea, como os comentaba desde aquí. Vamos a ir un poco más adelante. ¿Cuál es el estado del proyecto? ¿Veis? Ir controlándolo y además sacar todo tipo de animaciones como vídeos totalmente personalizados, con logos corporativos, logos para el cliente, todas las etiquetas que queráis en las que os esté mostrando pues cuáles son, en este caso, las actividades, si queréis ir mostrando fechas, holguras, cualquier tipo de criticidad o información anexa, podéis customizarla y personalizarla para sacar estos vídeos con los 2 paneles o 3. Y además, otra cosa que es bastante útil, los flipbook. Los flipbook es una especie de álbum en la que lo que nos va a hacer es generar una secuencia de imágenes en la que nosotros definimos los intervalos o las fechas en las que queremos que hagan una instantánea. Vamos a mantener esta animación porque me ha gustado, Model Sweep, y vamos a generar este flipbook para que lo veáis. El flipbook es simplemente una carpeta con distintas imágenes en las que nosotros definimos los intervalos. Desde aquí vamos a elegir el emplazamiento donde vamos a guardarlo. Yo tenía por aquí Figurat. Genero una carpeta de flipbook. Lo acepto y desde aquí elijo qué información voy a mostrar. Un panel, 2 paneles, si queremos que uno esté a la izquierda del otro, a la derecha, o uno encima del otro. El tamaño de la imagen y los intervalos en los que queremos que nos saque esta instantánea. Por no complicarlo, lo que voy a hacer es que nos genere, pues, cada, por ejemplo, lunes, nos devuelva esta información. La habilito
y nos va a generar pues estos reportes. Pero además nosotros podemos añadir fechas específicas para que con distintos sitios de seguimiento nos genere esta información. Vamos a crear este flipbook y nos dice que nos va a generar 78 imágenes para monitorizar nuestro proyecto, el avance. Le vamos a dar a OK. Nos está generando todas las imágenes, todas las instantáneas. Podemos hacerlo en estático también. OK. Y ahora vamos a ir a mi escritorio, donde tenemos esta información. ¿Veis? Que nos ha generado el flipbook. Modelo combinado, la fecha. Y como veis, ya nos está devolviendo toda la información de nuestro proyecto. De manera que podemos ir echándole un vistazo a cada una de las fechas. ¿Veis? Desde aquí. Toda la animación. Si lo queremos hacer en estático. O si, por ejemplo, otra de las opciones bastante útiles para identificar el proyecto es, una vez que vayamos a hacer esta salida, elijamos las anotaciones. Si queremos el nombre de la actividad, un texto libre con el nombre de nuestra información, cualquier tipo de logo, varios logos de empresa, etcétera, vamos a dejar simplemente en este caso este tipo. Tengo aquí varias pantallas y no me está tomando esta información. Eso es. Y veis cómo ahora podemos ir añadiendo, ¿veis? Toda la información que queráis pues, referente a actividades, nombre de empresa, fechas, todo lo que queráis. Esto es bastante útil para ir enviándolo y ver una estimación de todas las fechas que queráis y sobre todo pues los vídeos. Adicionalmente también os recomiendo, os lo comenté antes, que os descargarais el O2C, porque O2C es un formato que, como os comentaba antes, os podéis descargar de la página del Ecosoft, es totalmente gratuito y es este pequeño plugin desde aquí, de manera que el estado del proyecto en el que tengáis el panel IFC, quiero deciros, por ejemplo, una fecha concreta tal que así, podéis exportarlo directamente y os sacará un modelo 3D que ocupa prácticamente kilobytes y podéis incrustarlo en página web, en PDFs, en presentaciones PowerPoint y navegar por él. De manera que es una manera también de explicar el estado de proyecto muy potente para explicar pues cómo está yendo, cómo se va a desarrollar y cualquier tipo de cambio o sugerencia del mismo. Por mi parte he acabado la presentación, voy a pasar a a contestar algunas de las preguntas que he estado viendo por aquí. Antes estaba viendo que nos preguntaban por Naviswork, es una pregunta bastante común, pero comentar que, bueno, realmente para que veáis que están a niveles distintos y que, bueno, realmente se utilizan para distintas, digamos, fases del proyecto. PowerProject tiene un plugin de Naviswork para traer la información de Naviswork. Tú no puedes controlar la ejecución de un proyecto desde Naviswork de una manera tan precisa, pues haciendo estos cálculos de rendimientos, trayendo costes de una herramienta tercera, toda esta información. Además, Naviswork a veces limita un poco para la salida IFC. PowerProject es una herramienta para control, planificación y seguimiento de proyectos. Y Navis, pues, es una herramienta excelente, pero es para la revisión de estos módulos. Nos preguntaron también. Sí, efectivamente, Diego. Nos pregunta que se puede analizar la programación, pero como bien, no puedo abrir ahora Naviswork, obviamente, porque no es el seminario que está enfocado a esta herramienta, pero como bien sabrás, intuyo que eres usuario de Naviswork, las planificaciones de Naviswork pues, son simplemente barras en las que no puedes generar este tipo de lógicas o este tipo de planificaciones tan avanzadas con, digamos, estas funcionalidades. A fin de cuentas, tienes que tener en mente que esto es una herramienta para control de proyectos y ejecución. Y en Navis no puedes hacer esta información. No puedes generar una planificación tan robusta en una herramienta así. Es única y exclusivamente para ver una simulación tipo borrador y además ver cómo está siendo modelado tu modelo, valga la redundancia. Nos preguntaban también que si se puede modificar el modelo. La idea general de BIM siempre es trabajar a través de IFC, es decir, que es como la piedra central de cada uno de los agentes del proyecto, en cada una de las etapas. De esta manera, hay que hacer cambios
cualquier tipo de modificación del modelo a través del Ecobee Cloud. No podemos manipular el IFC porque si estamos manipulando el IFC ya estaríamos haciendo este tipo de cambios. Deberíamos de hacerlo todo desde la nube y a través de IFC. Es decir, que deberíamos de recibir el modelo pulido desde aquí para empezar a planificar. No obstante, podemos hacer todos los cambios de revisiones, cargar todas las revisiones que nosotros queramos, como hemos visto antes, y hacer estas modificaciones pues, de emplazamiento de cualquier objeto. Podemos hacer cualquier modificación de objeto y estas divisiones de objetos si quisiéramos. Además, se ven actualizadas estas cantidades, y volúmenes como os comentaba, a las actividades si hacemos los cortes. Perdón que estoy leyendo el resto de preguntas y se me fue el santo al cielo. Sí, desde luego que esto reemplaza a Project, Diego, porque no tiene nada que ver. De hecho, Project, pues la mayoría habréis visto herramientas de planificación. Veis cómo tenéis que ir navegando por la AWS. O sea, simplemente es algo bastante intuitivo desde aquí y no tiene o seleccionando varios te va a filtrar. Para planificar es muchísimo más dinámico. Nosotros trabajamos pues porque clientes siguen trabajando con Primavera Project y siempre nosotros lanzamos el trabajo a Power Project porque es mucho más dinámico y además si tenemos modelado BIM ya no tenemos nada que hacer. En la línea de Project, la planificación de Project limita bastante. Ya simplemente, por ejemplo, los costes que tengas, no puedas trabajar con coste e ingreso, pues eso ya también limita y desde aquí puedes hacerlo y una infinidad de cosas. Diego nos vuelve a preguntar si podemos hacer el enlace a través de IDE. Claro, efectivamente. Sí. Podemos hacerlo a través de búsquedas, podemos hacerlo a través de automatización de códigos, del IDE, de la entrada de la AWS, como habíamos visto desde aquí. Podemos hacer esta asignación y automáticamente tenemos el plan importado de la herramienta que sea y nuestro modelo definido con nuestro código, con nuestro ID y nos va a hacer este automatch para enlazar cada una de las partes u objetos de nuestro 3D con nuestra planificación. Esa es la parte que quería mostrar antes porque desde aquí podemos definir más campos. Match on, es decir, elegir cada una de las propiedades o categorías. En la biblioteca de Power Project podemos definir una entrada más que sea el identificador del objeto y de esta manera hacer un match con el ID de la planificación y la ID del modelo. Automáticamente nos unirá los dos elementos. Felipe nos pregunta sobre riesgos. Genial pregunta. Además, estamos configurando un webinar para enlazar, para mostrar un poco el flujo de trabajo y más enfocada sobre análisis de riesgo. Por curiosidad, para todo el tema de análisis de riesgo, tenemos el módulo incluido desde aquí, en la que podemos traer toda la información de nuestro modelado y demás. Lo veremos más adelante, Felipe, ¿vale? Y nos pregunta también Juan Manuel si se pueden hacer actividades por grupos o zonas. Eso no lo entiendo muy bien. Actividades por grupos o zonas. Estructurar o darle un código, por ejemplo, lo que se me ocurre, si es eso a lo que se refiere, es definir etapas de construcción o niveles. Por ejemplo, podemos ir definiendo nuestra AWS, vamos a ver desde aquí. Vemos desde aquí que tenemos nuestra AWS y podríamos generar una codificación en función de zonas o áreas, de manera que simplemente, en este caso vamos a elegir, por ejemplo, pisos, pero podríamos elegir, como os comentaba, pues estas zonas. Podemos ir eligiendo las actividades, por ejemplo, de floor 1 y elegir el primer piso y asignarlo. De esta manera aplicaríamos esta codificación. Este es el 2, aunque ponga 1. En el 2 asignaríamos la codificación número 2, iríamos haciendo nuestra AWS aplicada en función de códigos, el piso 3, y con este ejemplo les voy a enseñar para qué nos sirven los códigos. Una vez que asignamos toda esta información, dato del dato, metadato, ¿no? Podemos generar todas las codificaciones que queramos, pues como os comentaba, todo. Codificaciones, proveedores, etcétera, para cada una de las actividades y vayamos aplicándolo
todos los códigos que hemos aplicado se siguen manteniendo en las actividades, es decir, no se puede aplicar solo un código, se pueden aplicar toda la biblioteca de código que queramos y multiasignación. Esto nos sirve para que después, cuando tengamos la WBS, que nos han preguntado antes qué es la WBS, es la estructura de desglose de trabajo o de desagregación de trabajo, es decir, la estructura que va a tener tu plan, esta estructura jerárquica en la que niveles superiores albergan actividades inferiores, como por ejemplo, en un nivel en el que tenemos el programa, el proyecto, podríamos tener la parte de arquitectura o, por ejemplo, cimentación dentro de la estructura y, por otro lado, la arquitectura. Si te das cuenta, es como una especie de árbol que nos estructura, por un lado, nuestro proyecto y, por otro lado, la planificación de nuestro proyecto para ordenar pues, esa jerarquía de tipos de actividades y cuál va a ser la secuencia constructiva como tal. Lo que os comentaba en la línea de WBS y de asignación de códigos, si podemos hacer esta WBS en función de áreas. Una vez que hemos asignado estos códigos, que ya tenemos distintos códigos asignados, podemos filtrar. Y simplemente con un doble clic desde aquí, ¿veis cómo me devuelve la WBS ordenada o filtrada por estas áreas, o en este caso niveles, que yo he decidido utilizar? Y como veis, simplemente haciendo el clic arriba, me ha filtrado todas las actividades que yo tengo asignadas al piso 1, al piso 2 y al piso 3. Y siguen manteniéndose los enlaces y toda la información, es decir, que nuestro plan sigue siendo totalmente funcional, con todas las restricciones, las lógicas, toda la información que tenemos de nuestro plan, pero ordenado como nosotros queramos en función de nuestro código. Podemos volver simplemente con un clic atrás a la WBS y utilizarlo. Esto es tremendamente útil para las líneas de balance, que es algo parecido a las espacio-tiempo, ¿vale? Justo en la línea de esta pregunta os puedo enseñar líneas de balance en la que para actividades repetitivas, justo para pisos o para áreas, podemos crear actividades, múltiples actividades en la misma línea, como estáis viendo desde aquí. Para estas actividades repetitivas siempre pues vamos a encontrar, pues, ya sea en infraestructura o proyectos de apartamentos o residenciales, muchas actividades repetitivas. Por supuesto, podemos ver el detalle de cada una de ellas, ¿veis? Pero podemos generar pues, estas actividades, como veis, fácilmente en la misma línea, para ver que tenemos este conjunto de actividades y dentro de cada una de ellas será pues el A1, A2, etcétera, etcétera, y ver y ganar espacio. Esto también es especialmente útil pues, para adquisiciones o estas partes. Una vez que tenemos esta planificación, en este caso actividades repetitivas, muy buena pregunta antes, creo que fue Diego el que nos preguntó, o de área, no sé quién nos lo preguntó, Juan Manuel. Generamos nuestro código de emplazamientos, de áreas, de pisos, de zonas, de orientación, de lo que queramos, y vamos aplicando nuestro plan. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder ir filtrando después, como hemos visto antes, hemos visto cómo filtrar nuestra WBS y tener el control y el filtrado de cada una de nuestras WBS por las áreas o la categorización que nosotros queramos. Y además también nos sirve para utilizar las líneas de balance. Las líneas de balance es algo parecido a las tiempo-camino, como estáis viendo por aquí. Espacio-tiempo en la que tenemos nuestro timeline, nuestro calendario, y por otro lado tenemos nuestro espacio, cada uno de los pisos, cada una de nuestras áreas, de manera que podamos optimizar nuestro plan. Un Gantt es una herramienta muy potente de detalle, pero que al no tener información espacial, sin aplicar estos códigos o al añadirle pues, esta información espacial, ya sea de niveles, de puntos kilométricos o la información que queramos, se nos queda un poco muda, un poco coja para el análisis, por ejemplo, de desarrollo o distribución o avance de equipos. Nosotros en un Gantt interpretaremos esta información, pero en espacio-tiempo, enlazado con nuestro modelado, podemos enlazarlo todo y podemos optimizar, veis desde aquí, que en estas actividades, cuando esta actividad pasa de un piso a otro, hay una holgura de tiempo en la que nuestros equipos están parados. Entonces, podemos optimizar nuestro plan y veis arriba en nuestro Gantt cómo se van cambiando cada una de las actividades. ¿Lo veis? Está todo enlazado y de esta manera podríamos reportar y optimizar nuestra planificación 4D en función de las líneas de balance y utilizar el Gantt, que a fin de cuentas es lo que nos va a servir. ¿Qué pasa si nos sigue algún cliente nos sigue preguntando, pues a lo mejor pues, por ficheros primavera, project y demás? Simplemente iríamos a fichero
Y después de generar toda esta planificación, podríamos salvar nuestra planificación súper desarrollada y con muchas más funcionalidades en ficheros nativos de Primavera, de Project, o importar esta información, directamente desde aquí, como estáis viendo. Es una herramienta centralizadora y se desmarca del resto pues, por ser una modalidad Enterprise en la que podemos albergar todos nuestros proyectos. No nos va a limitar si un cliente o nosotros tenemos proyectos desarrollados en una herramienta u otra, si nos están enviando información pues 3D de una herramienta u otra, porque a través de IFC podemos abrir todos los modelos y además podemos hacer estas construcciones con herramientas ERP o cualquier tipo de estimación, pues como puede ser Presto y demás, y el seguimiento en obra que es tremendamente útil pues para tener estos datos en tiempo real desde obra. Vamos a ir solucionando algunas preguntas. Joaquín. Estamos controlando actividades en nuestro trabajo, pregunto. Sí, desde luego podemos controlar todos los costes, sí, desde luego. Vamos a dedicar un seminario más adelante para ver cómo gestionar los costes, cómo modelar los costes, cómo traer información de un ERP, por ejemplo, pues desde, vamos a ver, lo enseño en un segundito, y traer toda esta información y cómo modelar, pues como comentaba, por ejemplo, si tenemos planificación, esta información desde aquí, podemos generar nuestra CBS, nuestra estructura de desglose de costes, y si asignamos cualquier coste a nuestro plan, vemos abajo que nos aparece la información de la distribución, para que nosotros podamos modelar los costes asignados, vemos, a cada una de las actividades. Podemos recortarlos, podemos hacerlo como un único pago, esto lo veremos más adelante, si no os lo enseño ahora en otro ejemplo que lo tengo más desarrollado y lo vemos. Pero sí, además podemos controlar los costes desde aquí en la CBS. Una vez que importemos de otra herramienta todos los costes, nos va a traer todos los códigos, costes, ingresos, la estructura que tengamos nosotros para gestionar los costes, modelarlos, podemos mostrar histogramas en la solución para poder imprimir, etcétera, etcétera. Juan Francisco nos está preguntando algún tipo de información que estime. ¿A qué se refiere? ¿El tema de licencias o...? Sí que le agradecería a Juan Francisco que me aclarara esta información. ¿Estimación de los costes de licencia o si nos lo define ahora un poco, lo solucionamos? También nos están preguntando si hay más tutoriales. Sí, en la página web de APP o en nuestro LinkedIn podéis ir siguiendo toda esta información y podéis echar un vistazo a APP. Desde aquí vamos mostrando y organizando una serie de formaciones online totalmente gratuitas. De hecho, la semana pasada, no, de hecho ayer fue la última sesión del último set. Vamos a generar nuevas sesiones de 2 horas tratando distintos temas. Así que si seguís nuestra página web iréis viendo todos los posts que vamos colgando. Podéis seguirme a mí también, que yo también los comparto. Y veis por aquí todas las formaciones que vamos organizando. Ayer fue la última sesión de Site Progress. Estuvimos viendo modelado BIM, estuvimos viendo planificación avanzada, análisis de riesgo, así que os invito a que nos sigáis a todos y que echéis un vistazo pues, sobre todo a estos training, porque estos training luego al final pedimos los ficheritos y junto a la asistencia emitimos certificados de aprovechamiento en Power Project, con lo que creo que es muy interesante y además vais conociendo una herramienta que está en auge y que alberga y tiene todas las funcionalidades de las principales. Información textual sobre el 4D. Sí, claro, en nuestra página web de hecho tenemos un montón de posts de este tipo y en nuestros socios, en nuestras redes socios en Perú, en México, vamos posteando un montón de información sobre no solo planificación 4D, sino estimación, planificación espacio-tiempo con tilos, buenas prácticas de modelado, etcétera. Nos preguntan también si se pueden asignar recursos. Sí, desde luego que se pueden asignar recursos. De hecho, hay unas opciones de asignación y control de recursos súper avanzada en la que podemos ir modelando, podemos ir mostrando esta información. Hay licencias de estudiante también que lo estoy viendo por aquí. Sí, efectivamente. De hecho, APP Academy, que es una
una parte de nuestro grupo de APP hace convenios y colaboraciones con centros educativos, centros formativos, universidades. Tenemos convenios con universidades de todo el mundo, Chile, Argentina, Perú, aquí en España, bueno, un montón de sitios. Y efectivamente sí que hay licencias educativas y permanentes, de manera que podéis usarlas sin ningún problema para generar, pues mucha gente nos pregunta por qué quiere desarrollar su tesis o cualquier tipo de trabajo fin de grado. Podéis controlarlo y podéis solicitarlo. Si nos escribís o escribís a info, justo aquí, meteros en nuestra página web, os invito a que lo hagáis y echéis un vistazo a LinkedIn, que es más dinámico, o a info. Nos podéis escribir y os enviamos, si os parece, una licencia trial, la podemos ir extendiendo. Para los que seáis estudiantes podemos enviaros licencias educativas. Y nos podemos conectar en remoto para daros más información y demás. Nos habían preguntado también el tema de los recursos y creo que hemos ido solucionando todas las preguntas. Vuelvo a repetir que tenemos YouTube y LinkedIn. De hecho, enlazamos todos los vídeos de YouTube a LinkedIn, si queréis echar un vistazo. Y sobre el tema de los recursos. Bueno, como habéis preguntado costes, lo voy a enseñar de manera rápida y ya nos salimos. Por un lado tendríamos este ejemplo de asignación de costes. Vamos a ver perdón. Cómo asignar recursos y costes. Por un lado, podemos tener el control de los recursos, podemos generar nuestras tablas, como estamos viendo desde aquí. Cada una de las tablas es una columna predefinida, predeterminada para control y seguimiento de los recursos, ¿veis? Recursos, y nosotros definimos etiquetar esta información como queramos. Si queremos ver asignaciones, si queremos ver el tiempo, el esfuerzo de cada uno de los recursos, etcétera. Y vemos cómo simplemente desde nuestra biblioteca podemos ir generando nuestra estructura de recursos con una nueva entrada. ¿Veis? Desde aquí. Recurso de ejemplo. Y desde aquí definiríamos calendarios, la apariencia, si va a entrar como site progress, el tema de costes de este recurso, si vamos a nivelar recursos, asignaciones, cómo vamos a modelar cada uno de los recursos. Obviamente esto es clave para costes y para ver todas estas distribuciones, códigos aplicados, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos esta información, véase, por ejemplo, vamos a echar un vistazo a electricistas en estas actividades. Le voy a dar un poco más de color para que lo veáis. Y fijaros, o bien en nuestra actividad añadimos de manera manual esta información con un 4, en la que ya veis cómo se han ido actualizando el resto de datos, pues cuántos días van a entrar cada uno de los electricistas, o directamente podemos elegir este recurso y arrastrando y soltando a la actividad se asigna. Nos avisa de que tenemos una sobreasignación del recurso y además podemos ver el modelado por debajo, es decir, cómo están entrando cada uno de los recursos distribuidos en la planificación. ¿Cómo vemos esto? Simplemente desde el formato vemos esta información y fijaros, esto es muy intuitivo y muy interesante para ver cómo tenemos asignados cada uno de los recursos. De manera que tenemos el modelado y si tenemos este recurso modelado por asignación no va a tener ninguna influencia en el coste, pero si tenemos el recurso modelado en función de tiempo, obviamente, mientras más tiempo esté en cada una de las actividades asignadas, más coste va a entrar en nuestra gestión de costes. Además, podemos modelar, como veis, cada una de las duraciones de los recursos. Podemos hacer múltiples deshaceres, como veis, control C, control C, control Z, perdón, desde aquí también, cosa que es muy importante incluso después de guardar. Y veis cómo podéis ir modelando la información y el tiempo que va a entrar cada uno de los recursos. Veis cómo se van actualizando cada una de las columnas y todo esto soportado con información para controlar en histogramas, nivelar los recursos, generar nuestras propias leyendas e identificar, por ejemplo, dónde tenemos esta sobreasignación. Aquí estamos viendo que tenemos una sobreasignación de electricistas. Voy a modelarlo o puedo eliminarlo desde aquí y vemos cómo nos desaparece toda esta información en tiempo real, totalmente conectado. Podemos modelar esta información, podemos exportarlo a Excel directamente, podemos
copiar y pegar esta información y nos va a pegar pues en un Word, en un Excel, en toda esta información, y todo esto pues con informes totalmente predefinidos. Podemos generar nuestra maquetación de informes con logos, formatos, etcétera. Y sobre costes, exactamente lo mismo. Podemos asignar por un lado los costes de manera manual, generar nuestra CBS, nuestra estructura de desglose de costes, cómo tenemos estructurados nuestros costes en nuestro proyecto, en nuestra organización, y exactamente igual como hemos visto antes. Por ejemplo, aquí tenemos los materiales, que vamos a darle de nuevo color para verlo, y tenemos un hito. Podemos elegir más material para asignar, vemos, nos quedaría asignada debajo de la actividad. Podemos añadirlo de manera manual, es decir, el campo que nosotros queramos, podemos añadir la cantidad que nosotros queramos, vemos. Podemos trabajar con todas las monedas que queramos, es decir, podemos meter en nuestra librería el cambio, el intercambio de moneda, cuál es el ratio de cambio entre una moneda y otra, y cambiar libra, peso, euro en cada una de las columnas para tener el control de todo nuestro portfolio, y vamos a ver cómo automáticamente se actualiza. Y además, por ejemplo, si lo que queremos es modelarlo en 3 pagos los materiales, porque vamos a hacer este pago así al subcontratista, lo que hacemos es modelarlo, el coste, y lo que hacemos es plasmarlo como un único pago. Como si fuera, un único hito, y podemos distribuirlo, de manera que definimos que una semana antes o X tiempo antes de que se desarrolle la actividad, justo cuando se esté desarrollando la actividad y 2 semanas después, vamos a realizar los pagos. Vamos a poder soportar toda esta información a través de histogramas, como vemos desde aquí. Podemos ver nuestros costes acumulativos, ingresos y nuestro flujo de caja. De nuevo, exactamente igual, totalmente, como veis, dinámico. Todos los cambios que se vayan recibiendo de ERPs o cualquier modificación que vayamos recibiendo se van a ir actualizando en los histogramas. Los podemos exportar a Excel directamente, podemos sacar nuestros informes directamente, y además, si tenemos cualquier tipo de modificación en el plan, es decir, estamos recibiendo estos retrasos de obra por cualquier motivo, la estructura que nosotros hemos definido al principio de pago se va a ir manteniendo. Fijaros cómo ahora yo voy a ir marcando una serie de retrasos en nuestros datos que estamos recibiendo de obra, y como nosotros hemos estructurado los pagos, se van a mantener. Recursos materiales y personal, sí, desde luego, claro, también. Recursos consumibles, materiales, si tenemos ladrillo, concreto, cualquier tipo de combustible, lo podemos personalizar desde aquí. Personal, maquinaria, como vemos desde aquí una grúa, todo lo podemos definir, podemos hacer recursos combinados, centros de costes dentro de los recursos y viceversa. Podemos asignar un usuario de Site Progress como usuario que sea de recurso para que contabilice y nos monitorice, y todo enlazado. Eso es, tenemos vinculación con Presto y Arquímedes, hacemos unas construcciones, unas integraciones personalizadas, porque cada cliente trabaja de una manera y con una codificación. Entonces, nuestros desarrolladores lo que hacen es generar estas integraciones personalizadas a cada empresa, pues para que simplemente con un clic traiga la información que quiere y no la información masiva de cada una de las herramientas. De cualquier herramienta se puede generar estas integraciones como tal. Y yo creo que ya hemos solucionado todas las preguntas. Bueno, Diego nos preguntó que en Latinoamérica cómo está yendo estas implementaciones. Pues realmente masivas, y además alegremente tenemos varios consultores allí ahora mismo trabajando en distintos países. Yo iré en las próximas semanas de nuevo para distintas implementaciones, y lo bonito es que tenemos proyectos, implementaciones Power Project de todos los ámbitos. No solo estamos enfocados en residencial, sino que encontramos pues prácticamente de todas las tipologías, hasta incluso líneas de transmisión con las líneas de balance que hemos visto antes. Pues hemos hecho bastante implementaciones, y seguimos y estamos haciendo ahora mismo. O sea que en Latinoamérica está empujando muy fuerte. Tenemos una red de socios, como comentaba antes, México y Perú, muy buenos, muy profesionales, y pues, de esa manera, si hay alguno que esté localizado allí, puede contactar directamente con Sistec o con Metacontrol Perú, y les van a atender perfectamente. Además, podrán organizar cualquier tipo de reunión, oferta personalizada, implementación, pues probar con una licencia al principio, y luego pues lo que les pasará es que irán ampliando a nivel enterprise, como les pasa a la mayoría de nuestros clientes que van saltando del Primavera y de Project a Power.
Creo que ahora sí, ya hemos finalizado todas las preguntas, que nos hemos extendido un poco. Así que, Mónica, ya te dejo los mandos, que se nos ha ido un poco el tiempo. Gracias, Diego. Sí, por acá estoy. Bueno, ha sido una clase muy buena. Creo que para todos los asistentes, muchas gracias, bueno, por estar aquí. Y bueno, yo no me presenté anteriormente, iba muy rápido, pero bueno, sí, me llamo Mónica Contreras y trabajo aquí en el departamento de BIM, de Sigurat. Y, ay, voy. Y bueno, yo en base a esta clase, pues quería darle, esta clase es parte de la introducción a un máster que nosotros tenemos ahora, como lo es el máster en Construction Project Management. Y era más que nada para que, bueno, se hagan un poco la idea de un poco de todo un poco del contenido que todo este máster puede tener. Y a mí me gustaría, pues, si me dejan unos 5 minutitos más, darles un poco la introducción a este máster para luego pasar ya a darles mi correo también para que puedan seguirnos preguntando también y nosotros pasar a resolver las dudas. Así que si me dejan un momento, ahora vamos a pasar a lo que es un poco este máster que les comento. Como les decía, pues bueno, esto es un poco, bueno, Sigurat, pues somos los especialistas, ¿verdad?, en formación superior de ingeniería y arquitectura. Como pueden ver, bueno, contamos con bastante gente que sabe muchísimo. Y bueno, este máster precisamente pues es una pequeña, ofrece un contenido completo, pero se basa en una metodología clásica de ejecución, pero ya empiezan a ver las tendencias de lo que es el BIM, el Lean, el LEED y el IPD. Ay, perdón. Nos basamos en una normativa, en la dirección de la normativa PMI de Estados Unidos para poder usar la misma línea de un PMBOK. Y bueno, contamos con una buena dirección académica. También, bueno, diferentes profesores que ya son personas que actualmente trabajan en BIM, son totalmente profesionales y bueno, estarían en este máster. Nosotros nos basamos en tener la comunicación pues con todos nuestros alumnos, siempre poder estar preguntando, poder estar conectados, ya que la idea no es que solo sea un contenido académico, sino también una parte práctica, que eso es muy importante porque no se basaría solo en estar leyendo PDFs y vídeos, sino que también vamos a ir compartiendo experiencias y ir haciendo proyectos que han sido reales. Entonces, más o menos de eso se trata un poco lo que es el máster. Bueno, aquí está un poco lo que es el contenido académico. Como les decía, bueno, la introducción al el BIM, lo que es el Lean, que bueno, es siempre incluir en nuestros procesos todo, cómo llegar a utilizar e involucrar en nuestros procesos un control de desperdicios. También siempre ir de la mano de lo ambiental y bueno, qué hacer al final con nuestro producto ya terminado. Entonces, bueno, voy muy resumida porque, bueno, veo que es bastante tiempo. Entonces, este es el contenido académico aquí en del máster. Y bueno, también a la hora de inscribirse al máster pueden contar con todas las licencias de los software. Y bueno, tenemos videos también de experiencias de alumnos. Y bueno, esta BIM Community es la plataforma social del BIM, donde, bueno, al ser alumnos de nosotros, ustedes pues pueden inscribirse a este BIM Community. Y bueno, yo pues les dejo aquí lo que es mi correo electrónico por si alguien quiere preguntarme lo que sea, cualquier duda que tenga, cualquier cosa, puede escribir a mí o bueno, también tenemos la fanpage, la página principal, pero sinceramente si me pueden escribir directo a mí mejor porque bueno, ya ahora que hemos hecho un pequeño primer contacto, pues sería mucho más fácil. Partiríamos de esta presentación y bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí y gracias también a Pablo, bueno, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y bueno, eso sería todo, creo yo, por hoy. A ver, vamos a ver. Si quieren seguir preguntando, pues también pueden seguirnos preguntando. Intentaremos a la medida ir respondiendo bastantes dudas. Y bueno, pues en parte de mí ha sido un gusto. Y bueno, pues que tengan feliz tarde, día, más dependiendo del horario para todos. Y bueno, muchas gracias.
Ok, un saludo y muchas gracias a todos por la asistencia y a ti por la presentación, Mónica. Un saludo, buen No, día. a ti. Adiós.